Bueno, en realidad todos estos malos manejos de medicamentos, de distribución de los medicamentos y todo esto que está sucediendo a nosotros nos da una tristeza profunda en vista de que todo aquello que se hubiese comprado con fechas de vencimiento próximas o que se hubiese almacenado en forma inadecuada es parte de la corrupción que debemos combatir en nuestro país. No es posible que nuestros compatriotas estén muriendo en los hospitales por falta de medicamentos y que ahora se pretenda deshacerse de lotes de medicamentos que se vencieron o están por vencerse. Para nosotros esto es una cuestión sumamente indignante, dolorosa, y definitivamente nosotros consideramos que debe buscarse a los culpables de que esto esté sucediendo. ¿Quiénes son los que se han beneficiado de las compras de estos medicamentos? ¿A quiénes se los compraron? ¿A quiénes se les paga por distribuir los medicamentos? Si es parte de la falta de distribución de medicamentos, ¿quiénes son los que debieron haber distribuido todo esto y no lo hicieron? Yo creo que todo esto es fundamental, que el pueblo hondureño tenga esta información y se deduzcan las responsabilidades a todos los que han contribuido a este desastre. ¿Cómo entender esto, doctora, que mientras los hospitales públicos, el sistema sanitario está desabastecido de medicamentos, la Secretaría de Salud y el Estado se dé el lujo de quemar medicamentos? Bueno, eso es lo que no terminamos de entender y es lo que hemos venido denunciando desde hace varios años ya, meses. Es decir, el sistema de salud está siendo colapsado a propósito para justificar la entrega a manos privadas de la distribución de medicamentos. Lo que el pueblo debe entender que esto es a lo que nos están obligando quienes están interesados en que la distribución se haga en farmacias privadas, aumentando los costos de tercerizar la operación de todas estas situaciones, porque ya están instalados los negocios antes de que se dijera vamos a distribuir, y por qué se ha precarizado la distribución de los medicamentos en las farmacias y por qué se dejó vencer medicamentos. Todo esto es una campaña armada, todo esto es una situación creada a propósito para fomentar la distribución ahora en las farmacias privadas, que ustedes ya las han visto, como hay como pulperías en este país. Entonces, lo que deben investigar los organismos de nuestro país es a quienes beneficia toda esta situación de desastre al que nos están llevando a propósito, y eso hay que remarcarlo. Esto es a propósito por alentar los negocios de quienes ya están montados y que es sí o sí se hace este negocio en este país, y quiénes son los que han contribuido a alentar estos negocios alrededor de una miseria que están generando en el sistema público de salud. Hace un par de meses, doctora, casi 2 meses, se nombró una comisión de acompañamiento, para unos junta interventora, para otros presidida por la ASJ. ¿No ha sido la solución a fin de adecentar el sistema sanitario? Ha sido parte del problema. Ese es el problema aquí en este país, que muchos organismos que se dicen defensores de sociedad civil han sido más bien parte de ese problema. ASJ tiene información respecto a la calidad de medicamentos, lo de las pastillas de harina, lo de muchas otras información, porque no lo han hecho público. Me pregunto yo, ¿por qué no se ha operativizado esa situación a fin de que las personas involucradas en actos de corrupción sean puestas tras las rejas? Y que digan de una vez quiénes son los hilos que mueven toda esta corrupción y todo este desastre en salud. ¿Por qué no se dice? La verdad es que nosotros hemos visto cómo son parte del problema. OPS, ¿cómo es posible que OPS, sabiendo cuáles son las condiciones mínimas de atención de la población hondureña, nunca haya dicho nada y ahora son parte de esa comisión? ¿Qué han hecho para mejorar las condiciones de salud del pueblo hondureño? Han sido más defensoras de gobierno que de pueblo. Y eso es una cuestión manifiesta y clara, y ante la población está
ahí. ¿Qué hizo la universidad? Deteriorar más el hospital escuela para justificar ahora que el cierre del hospital escuela es lo que plantean proponer, así como cerraron el Hospital San Juan de Dios en Bogotá, Colombia, uno de los más grandes. Eso es lo que se va a proponer aquí. Nos preguntamos por qué aquí hay una franca colombianización en nuestro país. Y uno de los principales asesores ha sido Álvaro Uribe, de este gobierno, quien es uno de los grandes artífices del desastre también en salud en Colombia. Entonces preguntémonos todo eso, ¿qué es lo que está pasando en salud? Y lo hemos denunciado, son situaciones que han sido provocadas a propósito de destruir el sistema público para justificar los negocios privados que ya están montados en salud. ¿No debió el Estado confiar en la ASJ a fin de buscar la solución a la problemática sanitaria? Es que el Estado es en sí mismo el garante de la prestación de salud, no tiene por qué tercerizarlo, y nosotros lo hemos dicho. La tercerización de todos estos sistemas es lo que nos tiene en este desastre, en este momento, porque el Estado mismo es quien tiene que garantizar la idoneidad de las instituciones, de quienes la dirigen, la honestidad de todas estas instituciones, de quienes la dirigen y la optimización de los recursos para que sirvan al pueblo y no a otro tipo de intereses. ¿Qué propone el Colegio Médico ante esta situación lamentable, doctora? Bueno, que haya una política clara, una política pública encaminada a darle un rostro realmente humano a la prestación de los servicios a través de estrategias bien conocidas. El mismo Estado tiene técnicos muy bien formados que tienen las soluciones, pero desafortunadamente esos técnicos brillantes que tiene la Secretaría de Salud por política los hicieron a un lado y porque no quieren escuchar lo que es óptimo para el pueblo, sino que lo que quieren escuchar es qué es óptimo para las empresas que en este momento se lucran del dolor de nuestro pueblo. Y eso es una realidad. El Estado no tiene que estar inventando ni traer técnicos de otro lado. Tiene los mejores técnicos, incluso son consultores de OPS, nuestros técnicos, nuestros médicos formados, nuestros médicos administradores. Ellos tienen la solución, no los escuchan porque no lo quieren oír.